El sol se hundía sobre Riverside Park, proyectando largas sombras sobre los tranquilos terrenos. El oficial Brian Harkins ajustó su gorra de patrulla, entrecerrando los ojos mientras escaneaba la multitud. La mayoría de las personas terminaban sus paseos de la tarde, dirigiéndose a casa. Pero un hombre llamó su atención. Una figura solitaria en un banco desgastado, sentado demasiado quieto, demasiado compuesto. Brian lo observó, la sospecha subiéndole como bilis. El hombre, un hombre negro alto y bien vestido, pasaba una página de su libro, ajeno al escrutinio de Brian. «¿Qué hace aquí?», pensó Brian, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. El vecindario tenía su cuota de crímenes, pero este tipo no encajaba en ningún perfil. Su calma era inquietante, casi burlona. «No se puede ser demasiado cuidadoso», murmuró Brian para sí mismo, avanzando, con la mano descansando sobre su funda. Al acercarse, el hombre alzó la vista, encontrándose con su mirada sin miedo. «Buenas tardes, oficial», dijo el hombre suavemente, con voz medida y educada. Brian se tensó. Había algo en ese tono, una autoridad silenciosa que lo hacía sentir incómodo. «Identificación, por favor», exigió Brian, su voz más dura de lo que pretendía. El hombre no se inmutó, simplemente metió la mano lentamente en su chaqueta y sacó una billetera delgada. Con calma deliberada, la abrió. Brian se quedó congelado. Allí, mirándolo de vuelta, había una placa plateada del FBI. El silencio se alargó, espeso y pesado. «¿Hay algún problema, oficial Harkins?», preguntó el hombre, sin apartar los ojos de la cara de Brian. La pregunta era educada, pero el peso detrás de ella era aplastante. La mente de Brian giraba, buscando una respuesta. Sus dedos temblaron cerca de la funda, pero luego cayeron inútilmente a su lado. Yo solo pensé». Se quedó en silencio, con la garganta apretada. La mirada del hombre se suavizó, casi con lástima. «No pensaste en absoluto», murmuró. «Asumiste». Una pequeña multitud se había reunido, susurrando, teléfonos en alto. Brian sintió que su rostro ardía. Esto era malo. Realmente malo. «Creo que necesitamos hablar», dijo el hombre en voz baja, guardando la placa de nuevo en su bolsillo. «Espera una llamada de asuntos internos, oficial Harkins». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Brian parado en medio del parque, aturdido y conmocionado. Los susurros a su alrededor aumentaron, pero apenas los notó. Todo lo que podía ver era esa placa, brillando en la luz del atardecer, y todo lo que podía pensar era: «¿Qué he hecho?». El zumbido de la comisaría se sentía más fuerte de lo habitual mientras el oficial Brian Harkins entraba, cada paso resonando en el pasillo estéril. Las luces fluorescentes parecían demasiado brillantes, resaltando cada pliegue de preocupación en su frente. Apenas había dormido desde el incidente en el parque. Se suponía que era algo de rutina, un simple chequeo de identificación, nada más. Pero nada había sido de rutina desde que ese hombre, el agente del FBI, Marcus Davis, mostró su placa. Ahora, los susurros que habían comenzado en el parque lo habían seguido hasta aquí, convirtiéndose en conversaciones completas a puertas cerradas. Mientras se acercaba a su escritorio, algunos oficiales lo miraron, deteniendo sus conversaciones abruptamente. El estómago de Brian se tensó. Sabían. «Harkins, el capitán quiere verte», llamó una voz detrás de él. Era Harper, uno de los oficiales más jóvenes. No había malicia en su tono, solo una simpatía apenas disimulada. «Gracias», murmuró Brian, con la garganta seca. Podía sentir los ojos de toda la sala de oficiales en su espalda mientras avanzaba por el pasillo, hacia la oficina del capitán Bennett. La puerta estaba entreabierta. Respirando hondo, Brian tocó suavemente y entró. La capitana Laura Bennett alzó la vista, encontrándose con su mirada.
Una oficial sin tonterías en sus 40, Bennett tenía la reputación de ser firme pero justa. Hoy, sin embargo, su habitual semblante compuesto parecía tenso. «Siéntate, Harkins», dijo, con voz cortante. Brian obedeció, con las palmas húmedas. El silencio se extendió incómodo entre ellos hasta que finalmente habló. «Asuntos Internos ha sido contactado». Sus palabras fueron como un golpe en el estómago, dejándolo sin aliento. El agente Davis presentó una queja formal. «No sabía quién era, capitana», soltó Brian, la desesperación arañándole el pecho. Parecía sospechoso. Bennett se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. ¿Sospechoso? Su mirada lo atravesaba. ¿Por sentarse en un parque público, leyendo un libro? Brian abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Qué podía decir? ¿Cómo justificar lo que había hecho? Tomaste una decisión rápida basada en nada más que su apariencia, Harkins, y ahora todos estamos pagando el precio por ello. Suspiró, la frustración evidente en su tono. El buró nos está observando. Los medios nos están observando. Esto va a ponerse feo, rápido. El corazón de Brian latía con fuerza. ¿Qué va a pasar conmigo? Los ojos de Bennett se suavizaron, solo un poco. Estás suspendido temporalmente, con efecto inmediato, en espera de los resultados de la investigación. Suspensión. La palabra resonó en su cabeza. Todo por lo que había trabajado, el respeto de sus colegas, su historial impecable, se le estaba escapando de las manos. Esto es solo un malentendido, dijo débilmente. Estaba haciendo mi trabajo. Bennett se inclinó hacia adelante, su mirada endureciéndose. Tu trabajo es servir y proteger, no perfilar y acosar. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Tendrás la oportunidad de defenderte cuando Asuntos Internos te entreviste. Hasta entonces, ve a casa. Mantente fuera de la vista pública. Y, Harkins. Su voz se suavizó, pero el tono firme era inconfundible. Piensa en lo que te llevó a tomar esa decisión. Con eso, lo despidió, volviendo a sus papeles como si él ya no estuviera allí. Brian se levantó, con las piernas ligeramente temblorosas. Abrió la boca para discutir, para defenderse, pero la mirada de Bennett lo detuvo en seco. No estaba enojada, estaba decepcionada. La vergüenza le quemaba el pecho mientras se daba la vuelta y salía de la oficina. Cada paso de regreso a su escritorio se sentía como una marcha de derrota. Algunos oficiales levantaron la vista, con curiosidad y lástima en sus ojos. «Hey, Brian», uno de los veteranos, el oficial Jenkins, llamó suavemente. «¿Estás bien?» «Estoy bien», respondió Brian de forma brusca, con un tono más cortante de lo que pretendía. Jenkins levantó una ceja pero no dijo nada más. Con manos temblorosas, Brian empacó sus pertenencias, una foto enmarcada de su familia, sus condecoraciones de servicio, algunos recuerdos personales. La sala parecía cerrarse sobre él, sofocándolo con el peso de las acusaciones no dichas. Justo cuando estaba a punto de irse, su teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Miró la pantalla y se quedó congelado. «Reúnete conmigo en la oficina del buró. Necesitamos hablar». El remitente, Marcus Davis. La oficina del buró en el centro de la ciudad se alzaba grande e intimidante mientras Brian entraba. El aire era más frío, la decoración más pulcra y clínica que la de su comisaría. Todo en este lugar irradiaba autoridad, la verdadera autoridad, no la que venía con una placa de patrulla. La recepcionista, una mujer severa con traje gris oscuro, lo miró cuando se acercó. «¿Oficial Harkins?» asintió, con el corazón latiéndole en el pecho. «Siga por aquí, el agente Davis lo está esperando». Brian tragó saliva y la siguió por un laberinto de pasillos estériles hasta que llegaron a una puerta sencilla con el letrero. «Sala de conferencias C». Ella le indicó que entrara. Brian respiró hondo y luego empujó la puerta para abrirla.
Marcus Davis estaba sentado al otro lado de una larga mesa, vestido con un traje impecable, su postura relajada pero autoritaria. Levantó la vista cuando Brian entró, con una expresión indescifrable. «Oficial Harkins», lo saludó con calma. «Tome asiento». Brian obedeció, con las palmas sudorosas contra la superficie lisa de la mesa. Se sentía como un colegial convocado a la oficina del director. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó Brian con la voz tensa. «Para hablar», respondió Marcus simplemente. «Sobre lo que pasó». Brian se burló, sintiendo que su antigua valentía se encendía un poco. «Ya me disculpé». «No quiero una disculpa», interrumpió Marcus, sin apartar la mirada. «Quiero entender». La calma en su voz desequilibró a Brian. ¿Entender? ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué? Cuando me viste sentado en ese parque, tu primer instinto fue pensar que yo era un criminal. Brian se tensó. Parecías fuera de lugar. Fuera de lugar, repitió Marcus en voz baja, con un toque de amargura en su tono. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso en mi vida? Brian se removió incómodo. No le gustaba la manera en que Marcus lo miraba, como si pudiera verlo completamente. «Oficial Harkins, no estoy aquí para destruir tu carrera», continuó Marcus, con voz firme pero sin dureza. «Estoy aquí porque esto…» hizo un gesto entre ambos. «Es más grande que tú y yo. Se trata de la forma en que personas como tú ven a personas como yo». El estómago de Brian se revolvió. Miró hacia abajo, a sus manos, mientras la vergüenza le subía por el cuello. «Cometiste un error», dijo Marcus en voz baja. «Pero el verdadero error sería no aprender de él». Brian tragó saliva. «¿Qué quieres de mí?» «Quiero que cambies», respondió Marcus, su mirada intensa. «Quiero que confrontes tus prejuicios, que desaprendas las cosas que te hicieron verme como una amenaza. Y quiero que ayudes a otros a hacer lo mismo». Brian parpadeó, sorprendido. «¿Qué?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad, oficial Harkins», dijo Marcus suavemente. «Una oportunidad para ser parte de la solución, no solo otro problema. Pero depende de ti». El silencio se alargó entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Brian miró a Marcus, tratando de procesar todo. «¿Por qué?», susurró finalmente. «¿Por qué darme una oportunidad?» La expresión de Marcus se suavizó, apenas un poco. «Porque si no empezamos a cambiar las cosas aquí, un oficial a la vez, entonces nada mejorará nunca». Brian desvió la mirada, con la garganta apretada. Por primera vez, no se sentía a la defensiva ni enojado. Sentía esperanza. «Yo lo pensaré», logró decir. Marcus asintió. «Eso es todo lo que pido». Mientras Brian salía de la oficina del buró, sus pensamientos giraban. Esto no era lo que había esperado. Pero quizás, solo quizás, era exactamente lo que necesitaba. Ahora tenía una elección. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía lo que iba a hacer. Pero sabía algo con certeza. Todo había cambiado. Las manos de Brian apretaban el volante mientras miraba el pequeño edificio anodino entre una cafetería y una farmacia deteriorada. Un cartel modesto decía: «Programa de intervención de prejuicios, División de Cumplimiento de la Ley». Había estado sentado allí durante 10 minutos, debatiéndose si siquiera entrar. Su suspensión se había convertido en una licencia extendida no oficial, y ahora, con su reputación hecha pedazos, este programa era su única oportunidad para volver a la fuerza. Respiró hondo, cuadró los hombros y salió del coche. Dentro, el ambiente era muy diferente al de la comisaría. Las paredes estaban llenas de carteles sobre empatía, confianza en la comunidad y repensar los estereotipos. Una joven de ojos brillantes y expresión seria alzó la vista desde la recepción. «¿Oficial Harkins?», preguntó, con voz cálida pero profesional. «Sí», murmuró, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Notó a otras personas caminando, algunos vestidos de civil, otros con uniforme.
pero todos con expresiones de incomodidad. ¿Eran como él? Personas que habían cometido errores, atrapadas en el mismo sistema que las formaba y las juzgaba. «Bienvenido al programa», dijo ella, entregándole un cordón con una tarjeta que decía «Participante». Sin rango, sin nombre, solo «Participante». Se sentía degradante y liberador a la vez. «Estará en el grupo B, por el pasillo, segunda puerta a la derecha», añadió. Brian asintió rígidamente y siguió sus instrucciones, con el corazón latiéndole en el pecho. La sala era pequeña, amueblada con un círculo de sillas plegables. Algunas personas ya estaban sentadas, hablando en voz baja. Reconoció un par de rostros de los reportajes, oficiales involucrados en incidentes de alto perfil en la ciudad. Se le erizó la piel. Él no era como ellos. ¿O sí? Un hombre alto con una camisa de botones entró y se paró al frente. Tenía la autoridad calma de un líder, pero sin la dureza que Brian había asociado con los instructores de entrenamiento policial. Su presencia se sentía más suave. «Buenos días a todos. Me llamo Henry Samuels y seré su facilitador para el programa de intervención de prejuicios», comenzó. Su voz era calmada, acogedora. «No estoy aquí para juzgarlos, estoy aquí para ayudarlos a ver el mundo, y a ustedes mismos, de manera diferente». Brian se removió incómodo en su silla. ¿Verse a sí mismo de manera diferente? No era él el problema, ¿verdad? «Antes de comenzar, vamos a presentarnos», dijo Henry. «Compartan su nombre y qué los trajo aquí, no solo el incidente, sino lo que creen que pudo haber contribuido a ello». La sala quedó en silencio por un momento. Luego, una mujer de unos 30 años con un moño ajustado y una placa de policía en el bolsillo, habló. «Soy la oficial Laura Daniels. Yo estuve involucrada en un caso de uso de fuerza en una parada de tráfico. Pensé que el conductor estaba buscando algo. No lo estaba». Su voz se quebró, y Brian pudo ver la culpa grabada en sus rasgos. Sintió una extraña punzada de empatía. Tal vez ella tampoco era un monstruo, simplemente humana. Unos cuantos participantes más compartieron sus historias. Un oficial que reaccionó de más en una llamada doméstica, otro que había respondido de forma agresiva a un manifestante que solo sostenía un cartel. Y luego fue el turno de Brian. Aclaró su garganta, consciente de cada mirada sobre él. «Soy el oficial Brian Harkins», comenzó lentamente. «Yo, arresté a alguien en el parque. Pensé que era sospechoso». La palabra sonaba vacía, incluso al decirla. Resulta que era del FBI. Hubo unas cuantas respiraciones contenidas y un murmullo de sorpresa. El rostro de Brian se sonrojó. «No lo sabía», añadió apresuradamente. «No. ¿Pero por qué pensaste que era sospechoso?», intervino Henry suavemente, con la mirada fija. Brian parpadeó. Él estaba solo. Actuaba con demasiada calma. «¿Y habrías reaccionado igual si hubiera sido un hombre blanco?», preguntó Henry en voz baja. La pregunta golpeó a Brian como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en su lengua. ¿Lo haría? Quería decir que sí, pero en el fondo no estaba seguro. «Yo no lo sé», susurró finalmente. Henry asintió, con expresión reflexiva. «Está bien, admitir eso es un comienzo». Brian miró alrededor de la sala, esperando medio rechazo o lástima, pero solo vio asentimientos de comprensión. Por primera vez desde el incidente, no se sentía solo. Tal vez sí pertenecía aquí, después de todo. La sesión continuó, con cada participante compartiendo, escuchando y, poco a poco, comenzando a desentrañar las capas de suposiciones y prejuicios que habían moldeado sus acciones. Fue un trabajo agotador, incómodo. Cada vez que Brian pensaba que había encontrado terreno firme,
Henry hacía una pregunta que lo sacudía de nuevo. ¿Qué ves cuando miras a una persona de color? ¿Qué suposiciones haces antes de que siquiera hable? ¿Crees que tu entrenamiento te preparó para estas situaciones o solo reforzó tus prejuicios? ¿A quién estabas protegiendo cuando tomaste esa decisión? Al final de la primera semana, Brian estaba agotado, tanto física como emocionalmente, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Tal vez había un camino de regreso. Tal vez podría aprender a ver las cosas de otra manera, a ser diferente. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de sesiones, talleres y largos silencios incómodos. La resistencia inicial de Brian se desmoronó lentamente, reemplazada por una inquietante realización. No había sido tan imparcial como creía. Sus decisiones estaban teñidas por una vida de condicionamientos sutiles, miedos no dichos y creencias no examinadas. Pero darse cuenta era una cosa, cambiar era otra. Una tarde lluviosa, Henry lo llamó aparte después de una sesión particularmente tensa. «Camina conmigo, Brian». Pasearon por el pasillo vacío, con el sonido amortiguado de la lluvia golpeando las ventanas. La mirada de Henry era pensativa, pero amable. «Has hecho progresos», dijo en voz baja, «pero ahora es momento de ver lo que realmente has aprendido». Brian frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Henry le entregó un archivo. «Mañana hay un evento comunitario en un vecindario con una alta población minoritaria. El departamento usualmente envía oficiales para monitorear, lo que, seamos honestos, significa patrullar en busca de problemas. Quiero que vayas, pero no como policía. Ve como un ser humano. Habla con la gente, escucha, observa. Estarás emparejado con otro participante que está más avanzado en el programa». Brian abrió el archivo. Dentro había un nombre y una fotografía. Marcos Davis. El corazón de Brian dio un vuelco. «Aceptó ayudarte», dijo Henry suavemente. «Cree en las segundas oportunidades. No la desperdicies». El centro comunitario vibraba con vida mientras Brian estacionaba su auto en el extremo del estacionamiento, observando la escena a través del parabrisas. Los niños corrían entre las mesas, sus risas mezclándose con el ritmo alegre de la música en vivo. Banderas de colores colgaban de puestos improvisados, cada uno representando un negocio local o un grupo de apoyo. Había camiones de comida, exhibiciones de arte y grupos de personas charlando animadamente. Y en medio de todo, como una isla de calma en un mar de movimiento, estaba Marcus Davis. Brian tragó saliva, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Por qué tenía que ser él? Con una respiración profunda, salió del auto y se abrió camino entre la multitud, sintiéndose extrañamente vulnerable sin su uniforme. Vestido con jeans sencillos y una camisa de botones, se mezclaba más que nunca en su trabajo. Pero el anonimato no le resultaba reconfortante. Sentía como si le hubieran quitado la armadura, dejándolo expuesto. Marcus lo vio venir y levantó una mano en señal de saludo. «Brian», llamó, con voz firme y tranquila, como si fuera lo más natural del mundo. «Agente Davis», murmuró Brian, con tono rígido. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. «Marcus». Una pequeña sonrisa asomó en las comisuras de la boca de Marcus. «Llegaste. No estaba seguro de que vinieras». Brian se movió incómodo. «Pensé que no tenía elección». La sonrisa de Marcus se desvaneció, reemplazada por algo más serio, más inquisitivo. «Siempre tienes una elección, Brian. De eso se trata todo esto». Por un momento, ninguno de los dos habló. La multitud se movía a su alrededor. El sonido de las voces y las risas parecía extrañamente amortiguado en el espacio entre ellos. Brian miró a su alrededor, observando los rostros, en su mayoría familias negras, hispanas y asiáticas. Este era el tipo de lugar que automáticamente habría considerado un punto de riesgo en una patrulla.
y ese pensamiento le revolvió el estómago. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Brian tratando de ocultar su incomodidad. Marcus señaló los diferentes puestos y actividades. Simple. Hablamos con la gente, escuchamos y, lo más importante, aprendemos. ¿Aprender?, repitió Brian, frunciendo el ceño. ¿Aprender qué? A ver a las personas como son, no como esperamos que sean, respondió Marcus en voz baja. Hoy no estás aquí como policía. Estás aquí como miembro de esta comunidad. Tenlo en mente. Brian abrió la boca para discutir, pero Marcus ya se estaba moviendo, abriéndose paso entre la multitud con una familiaridad que sorprendió a Brian. ¿Cuántas de estas personas sabían quién era realmente Marcus? ¿Sabían que era un agente del FBI? ¿O solo lo veían como otro rostro amistoso en la comunidad? El pensamiento hizo que Brian se diera cuenta de algo sorprendente. Casi no sabía nada sobre Marcus, más allá de la placa que había mostrado y la autoridad silenciosa que había ejercido en sus reuniones. Este hombre, que había puesto su vida patas arriba, era un desconocido para él, y tal vez ese era el problema. Comenzaron en un pequeño puesto atendido por una anciana que vendía joyas hechas a mano. Su rostro se iluminó cuando Marcus se acercó. Sus ojos se arrugaron de alegría. «Marcus, querido, qué bueno verte», exclamó, extendiendo la mano para tomar la suya. «¿Y quién es este joven?» «Él es Brian», lo presentó Marcus con naturalidad. «Está aquí para ayudar». Brian forzó una sonrisa. «Encantado de conocerla, señora». La mujer lo miró de arriba a abajo con una mirada crítica, pero su sonrisa no se desvaneció. «Pareces nervioso, hijo. No te preocupes, no mordemos». Le guiñó un ojo, haciendo que las mejillas de Brian se sonrojaran con una mezcla de vergüenza y gratitud. Charlaron durante unos minutos. La mujer compartió historias sobre su difunto esposo y cómo había comenzado a hacer joyas para mantenerse ocupada. Marcus escuchaba atentamente, haciendo preguntas amables, concentrado totalmente en ella. Brian se dio cuenta de que comenzaba a relajarse. La calidez y apertura de la mujer hacían difícil aferrarse a sus defensas. A medida que avanzaban por otros puestos, Marcus guiaba a Brian en las conversaciones, a veces dando un paso atrás, a veces empujándolo hacia adelante. Cada interacción derribaba poco a poco las barreras que Brian había construido a su alrededor. Habló con una madre soltera que luchaba por equilibrar el trabajo y el cuidado de sus hijos, un joven artista que intentaba hacerse un nombre y un maestro retirado que hacía voluntariado en el centro juvenil local. Para media tarde, la cabeza de Brian daba vueltas. Cada persona que conocía desafiaba sus preconcepciones, haciéndole ver lo limitada que había sido su visión. No eran perfiles o sospechosos, eran personas, cada una con su propia historia, sus propias luchas y triunfos. «Entonces», dijo Marcus en voz baja mientras pasaban junto a una mesa de picnic, observando a la multitud, «¿qué opinas?» Brian no respondió de inmediato. Miró a las familias y amigos que reían, comían, conversaban. Todos los rostros que antes habría categorizado como potenciales amenazas, sin pensarlo dos veces. Creo que he estado equivocado», admitió finalmente, en voz baja. «Sobre muchas cosas». Marcus asintió, sin apartar la mirada de Brian. «Es un buen comienzo». Permanecieron en silencio un momento más, con el peso de la admisión de Brian entre ellos. Luego Marcus se enderezó. Su expresión se agudizó. «¿Ves a ese hombre allá?» Brian siguió su mirada hacia una figura alta que estaba de pie cerca del borde del estacionamiento. La postura del hombre era tensa, sus ojos miraban alrededor con nerviosismo. Llevaba una chaqueta abultada a pesar del clima cálido, con las manos metidas en los bolsillos. «Sí», murmuró Brian, sus instintos en alerta. «Lo veo». «Confía en tu instinto», dijo Marcus en voz baja. «Pero también confía en lo que has aprendido. No lo veas solo como una amenaza potencial.
Míralo como una persona. Tomando una respiración profunda, Brian se acercó al hombre lentamente, con las manos visibles a los lados. «Hola», le dijo, manteniendo un tono casual. «¿Todo bien?» El hombre se sobresaltó, con los ojos abiertos de pánico. Por un momento, Brian pensó que podría huir, pero luego algo cambió en su expresión. Un cansancio que iba más allá de lo físico. Estoy bien», tartamudeó, aunque su voz temblaba. Brian miró hacia atrás a Marcus, quien le dio un pequeño asentimiento de aliento. «No pareces estar bien», dijo Brian con suavidad. «¿Necesitas ayuda? Hoy hay varios grupos de apoyo aquí. Quizás podría presentarte a alguien». El hombre vaciló. Su mirada seguía nerviosa. Entonces, lentamente, sacó las manos de sus bolsillos. Brian se tensó, pero el hombre solo sostenía un volante arrugado. «Yo acabo de salir de prisión», susurró, con la voz quebrada. «Estoy buscando trabajo, pero nadie quiere contratar a un exconvicto». Brian lo miró, dejando que las palabras calaran. Este hombre, este ser humano, no era un criminal a punto de causar problemas. Solo estaba perdido, luchando por encontrar su lugar en un mundo que ya lo había juzgado. «Lo siento», murmuró Brian. Y realmente lo sentía. El hombre parpadeó. Su expresión se suavizó con un destello de esperanza. «¿Tú lo sientes?» «Por lo que estás pasando», dijo Brian en voz baja. «Pero escucha, tal vez pueda ayudarte». Las palabras le sonaban extrañas en la lengua, pero al ver los hombros del hombre relajarse, Brian se dio cuenta de que era la primera vez que realmente se había acercado a alguien así. No como un oficial, sino como un ser humano. Después de que el hombre se fue, Marcus se acercó a Brian con una expresión indescifrable. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja. «No lo viste como un sospechoso, lo viste como un hombre necesitado». Brian dejó escapar un suspiro tembloroso, mirando sus propias manos. Sí, se sintió diferente. «Porque lo es», murmuró Marcus. «Eso es lo que he intentado mostrarte, Brian. Las personas no son solo amenazas o estadísticas, son individuos, cada uno con una historia. Y a veces, la mejor forma de protegerlos es verlos por lo que realmente son». Brian asintió lentamente. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez sentía que finalmente estaba empezando a la entender. Quizás, solo quizás, podría hacer las cosas bien. El sol comenzó a esconderse en el horizonte mientras la multitud en el evento comunitario comenzaba a disminuir. A Brian le dolían los hombros, y su mente estaba agotada por todas las conversaciones, cada una un recordatorio de cuánto tenía que desaprender. Pero también sentía una extraña ligereza, un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. «¿Listo para dar por terminado el día?», preguntó Marcus, apareciendo a su lado con 2 vasos de café de papel. «Sí», murmuró Brian, aceptando el vaso con gratitud. Tomó un sorbo, saboreando el calor. Hoy fue diferente. Nunca Fionn había visto este lado de las cosas. «La mayoría de los oficiales no lo hacen», respondió Marcus con suavidad. «Pero eso es lo que debe cambiar. Si no nos involucramos con la comunidad, si no los vemos como socios en lugar de amenazas, el ciclo continuará». Brian asintió lentamente, mirando alrededor del estacionamiento ya casi vacío. El equipo de limpieza recogía mesas y sillas, y las últimas familias se despedían. Por primera vez, Brian no se sentía como un extraño mirando desde afuera. Se sentía conectado. Pero justo cuando comenzaba a relajarse, un grito resonó desde el otro extremo del estacionamiento. «¡Oye, suéltame!». La cabeza de Brian se levantó de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Él y Marcus se volvieron al unísono, escaneando la escena. Un joven negro, apenas fuera de la adolescencia, luchaba contra un hombre mucho más grande que él y vestido con una chaqueta oscura. Los ojos del chico estaban abiertos de miedo y sus manos levantadas en señal de defensa. Sin pensarlo,
Brian dio un paso adelante. ¿Qué está pasando? El hombre se giró, su expresión endureciéndose. Parecía tener unos 40 años, con el pelo rapado y un ceño fruncido que parecía permanentemente grabado en su rostro. «No es asunto tuyo», gruñó, empujando al chico contra una pared cercana. «Este mocoso intentó robarme». «¡No lo hice!», gritó el chico, su voz aguda de pánico. «Solo él me agarró y...» «¡Cállate!», gruñó el hombre, levantando el puño. «Oye, oye», llamó Brian, con una voz firme pero medida. Levantó las manos, tratando de proyectar una autoridad calmada. «Vamos a dar todos un paso atrás». El hombre lo miró con furia, sus ojos destilando algo oscuro y peligroso. «¿Y tú quién demonios eres?». El estómago de Brian se retorció. Estaba sin uniforme, y sin su placa, no tenía ninguna autoridad oficial allí, pero no podía simplemente quedarse sin hacer nada. «Brian», dijo simplemente, «estoy aquí para ayudar». El hombre se burló, apretando más al chico. «¿Ayudar? ¿Defendiendo a ti a este pequeño ladrón? ¿Viste que robara algo?», preguntó Marcus en voz baja, acercándose a Brian. El hombre dudó, su ceño fruncido intensificándose. «Estaba rondando mi camión, luciendo sospechoso. No necesito atraparlo con las manos en la masa para saber lo que estaba tramando». La mandíbula de Brian se tensó. Era el mismo lenguaje que él mismo había usado tantas veces en el pasado. Luciendo sospechoso, actuando extraño, justificaciones vagas para sospechas basadas en corazonadas más que en hechos. «Quizás no estaba haciendo nada malo», dijo Brian suavemente. «Quizás solo estaba parado allí». La mirada del hombre se movió entre Brian y Marcus, su postura agresiva. «¿Estás de su lado?». «No estoy tomando lados», respondió Brian con calma. «Solo digo que deberíamos conocer todos los hechos antes de saltar a conclusiones». Por un momento, el hombre apretó su agarre, y Brian se preparó para una pelea. Pero luego, con una maldición en voz baja, el hombre empujó al chico, dejándolo libre. «Está bien, pero si te veo cerca de mi camión otra vez, me aseguraré de que la policía se encargue de ti como es debido». El chico retrocedió rápidamente, con los ojos muy abiertos, frotándose la muñeca donde el hombre lo había agarrado. «No hice nada», susurró, con la voz temblorosa. «Lo sé», murmuró Brian, mirando a Marcus. Podía ver la tensión en la mandíbula de Marcus, la manera en que tenía los hombros tensos. Esta situación también lo había tocado profundamente. «Oye, chico», llamó Brian suavemente, «¿cómo te llamas?». El chico dudó, mirando con desconfianza entre ellos. «Devon», murmuró finalmente. «Devon», repitió Brian, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «Siento lo que ha pasado. ¿Hay alguien a quien podamos llamar por ti?». Devon negó con la cabeza rápidamente, lanzando miradas nerviosas hacia el hombre que aún estaba cerca. «Yo solo quiero irme a casa». Marcus dio un paso adelante, con voz suave. «¿Tienes alguien que te lleve?». Devon negó con la cabeza de nuevo. «Yo iba a caminar». «Te llevaré», dijo Marcus suavemente. Miró a Brian, levantando una ceja. «Si te parece bien, Brian». «Claro», respondió Brian de inmediato, con el pecho apretado por la culpa. Ahí estaba Marcus, dispuesto a ayudar sin dudar, sin sospechas. ¿Cuántas veces había hecho Brian lo contrario? ¿Cuántos chicos como Devon había ahuyentado simplemente porque parecían sospechosos? Mientras conducían a Devon hacia el auto de Marcus, el chico seguía mirando nerviosamente por encima del hombro, como si esperara que el hombre lo siguiera. Eso le partió el corazón a Brian. Este chico no necesitaba una lección sobre no parecer sospechoso. Necesitaba protección de quienes lo veían como un objetivo. «Oye, Devon», dijo Brian en voz baja cuando llegaron al auto. «Por lo que vale, lo siento». Devon lo miró, con una expresión de confusión en el rostro. «¿Por qué?». «Por no hacer esto antes»,
respondió Brian suavemente. Por no verte por quien realmente eres. Devon no respondió, pero cuando se subió al asiento trasero del auto de Marcus, parte de la tensión pareció desaparecer de su cuerpo. Marcus cerró la puerta con cuidado y luego se volvió hacia Brian. Estuvo bien, dijo en voz baja. Mantuviste la calma. Escuchaste. Brian soltó un suspiro tembloroso, pasándose una mano por el cabello. Él se veía asustado, Marcus. Simplemente asustado. Y lo único que podía pensar era, ¿qué habría pasado si yo lo hubiera agarrado a él? Sí. Se detuvo, la garganta apretada. La expresión de Marcus se suavizó y le dio una palmada en el hombro. «Lo estás viendo ahora», murmuró Marcus. «Ese es el primer paso». «Pero no es suficiente», susurró Brian con la voz rota. «Ni siquiera cerca». Marcus negó con la cabeza. «No, pero es un comienzo». Se quedaron allí en silencio por un largo momento, con el peso de la noche asentándose alrededor de ellos. Por primera vez, Brian comprendió realmente lo que Marcus había estado tratando de mostrarle. Esto no se trataba solo de no ser un mal policía. Se trataba de ser activamente una fuerza para el bien, de proteger a las personas, no solo del crimen, sino también del prejuicio y el miedo. «Vamos», dijo Marcus en voz baja. «Llevemos a este chico a su casa». Devon vivía en un pequeño y deteriorado complejo de apartamentos en las afueras de la ciudad. Cuando Marcus se detuvo frente al edificio, Brian sintió una punzada de culpa al ver el lugar oscuro y descuidado. Este sitio estaba a mundos de distancia de los vecindarios que solía patrullar. ¿Alguna vez había visto realmente este lado de su ciudad? «Gracias», murmuró Devon cuando se detuvieron frente al edificio. Dudó. Luego miró a Brian. «Por, ya sabes, no dejar que ese tipo me lastimara». El pecho de Brian se apretó. «Solo hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Devon asintió lentamente, con una mirada pensativa. «Eres diferente. Es decir, yo pensaba que todos los policías eran, ya sabes». Se quedó en silencio, pero Brian sabía lo que quería decir. «Estoy tratando de ser diferente», murmuró suavemente. «Y lamento las veces en que no lo fui». Devon lo estudió un momento más, luego hizo un pequeño asentimiento, aunque algo vacilante. «Está bien. No era un perdón, pero era un comienzo». Mientras veían a Devon desaparecer dentro del edificio, Brian dejó escapar un largo suspiro tembloroso. «¿Y ahora qué?», le preguntó en voz baja a Marcus. «Ahora», respondió Marcus, con voz firme y segura, «seguimos adelante, una persona a la vez». Y mientras se alejaban en el auto, Brian sabía algo con certeza. No se detendría hasta haber corregido las cosas, no solo por Devon, sino por cada persona a la que había fallado en ver. Porque cambiar una vida era solo el principio. El verdadero trabajo apenas comenzaba. 3 meses después, Brian Harkins se encontraba de pie frente a las puertas de la comisaría, con el corazón latiendo como si fuera un novato en su primer día. Las semanas pasadas habían sido un torbellino de talleres, actividades comunitarias y reflexión, cada experiencia moldeándolo de maneras que no había creído posibles. Pero esto era diferente. Hoy no era solo un participante en el programa de intervención de prejuicios. Hoy volvía como un oficial que tenía algo que demostrar, no solo a sus colegas, sino también a sí mismo. ¿Listo? La voz de Marcus era calmada, firme. El agente del FBI estaba a su lado, una presencia tranquilizadora que se había vuelto constante en los últimos meses. Brian tomó una respiración profunda, asintiendo lentamente. «Listo». Caminaron juntos a través de las puertas, entrando al ajetreo de la comisaría. Las conversaciones se apagaron, las cabezas se giraron. Hubo un cambio palpable en el ambiente mientras Brian avanzaba hacia el centro de la sala. Algunos oficiales parecían sorprendidos de verlo. Otros eran abiertamente escépticos.
Pero Brian sostuvo sus miradas con firmeza, sintiéndose más fuerte de lo que se había sentido en mucho tiempo. La capitana Bennet salió de su oficina, sus ojos agudos escaneando la sala, antes de posarse en Brian. Se acercó, con una expresión indescifrable. «Oficial Harkins», lo saludó, su tono formal. «Bienvenido de vuelta». «Gracias, capitana», respondió Brian poniéndose firme. Ella echó un vistazo a Marcus, quien asintió levemente, luego volvió a mirar a Brian. «Espero que entiendas que hoy no es solo un regreso a tus funciones, es un nuevo comienzo, para ti y para nosotros como departamento». «Lo entiendo, señora», dijo Brian en voz baja. Miró a sus compañeros, luego elevó su voz. «Y sé que tengo mucho que demostrar, pero no estoy aquí para ser el mismo policía que era antes». Murmullos se extendieron por la sala. Algunos oficiales intercambiaron miradas incómodas. Jenkins, de pie al costado, cruzó los brazos, con una expresión reservada. «Lo que hice, la forma en que traté a las personas, estuvo mal», continuó Brian, su voz firme. «Hice suposiciones basadas en el miedo, no en los hechos. Permití que mis prejuicios controlaran mis decisiones, y por eso herí a personas». Los murmullos crecieron. Brian sintió su garganta apretarse, pero siguió adelante, negándose a dejar que el miedo lo venciera. «Pero ya no soy ese hombre. Estoy aquí porque quiero corregir las cosas. Quiero ayudar a cambiar la forma en que pensamos, en cómo vemos y en cómo servimos». Hubo un largo silencio. Luego, lentamente, una figura dio un paso adelante. Era Harper, el oficial que había confrontado a Brian cuando comenzó la investigación. Su rostro estaba serio, sus ojos escépticos. «¿Y cómo sabemos que realmente has cambiado, Harkins?» Brian sostuvo su mirada directamente. «No lo saben», dijo con honestidad. «Lo único que puedo hacer es demostrárselos». Harper lo estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. «Está bien», murmuró. «Está bien, Harkins. Veamos de qué eres capaz». Y, de repente, la tensión en la sala cambió. No se disolvió, no desapareció, pero se suavizó. Brian sabía que tomaría tiempo reconstruir la confianza, demostrar que era un hombre diferente, pero por primera vez sentía que realmente era posible. «Gracias», dijo la capitana Bennet suavemente. «Ahora, volvamos al trabajo». La comisaría volvió lentamente a su acostumbrado zumbido de actividad, los oficiales regresando a sus escritorios y tareas. Brian dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, sus hombros relajándose ligeramente. Marcus le dio una palmada en la espalda. «Lo hiciste bien», murmuró. «Pero esto es solo el comienzo». Brian asintió. «Lo sé». Se volvió para mirar a Marcus de frente. «Entonces, ¿qué sigue?» «Lo siguiente», dijo Marcus, con una pequeña sonrisa asomando en sus labios, «es que me ayudarás con una nueva iniciativa». La sala de conferencias estaba llena. Oficiales, líderes comunitarios y activistas ocupaban cada asiento, sus voces un murmullo bajo de expectación. Al frente, Brian estaba junto a Marcus, con el pulso resonando en sus oídos. Había hablado frente a sus compañeros antes, pero esto era diferente. Esto era algo más grande. «Gracias a todos por venir», comenzó Marcus, su voz resonando sin esfuerzo sobre la multitud. «Estamos aquí hoy porque creemos que el cambio es posible, no solo dentro de la fuerza policial, sino dentro de la comunidad en su conjunto». Hizo un gesto hacia Brian, retrocediendo ligeramente. Brian respiró hondo, preparándose. «Solía pensar que sabía lo que significaba ser un buen policía», comenzó. «Pensaba que significaba ser duro, estar vigilante, siempre esperando lo peor. Pero estaba equivocado. Ser un buen policía significa ser humano. Significa ver a las personas por lo que son, no por lo que uno espera que sean». Algunas cabezas asintieron. Brian continuó, su confianza creciendo.
Es por eso que Marcus y yo estamos lanzando este nuevo programa. Se llama Puentes y está diseñado para reunir a los oficiales y a los miembros de la comunidad, para derribar las barreras entre nosotros y construir confianza, una relación a la vez. La sala se llenó de interés. Brian miró a Marcus, quien le dio un gesto de aliento. Vamos a realizar talleres, eventos comunitarios y sesiones de diálogo, continuó Brian. Pero no se trata solo de hablar, se trata de escuchar, de entender y de ser responsables cuando cometemos errores. Hubo una pausa y luego una mano se levantó en el fondo de la sala. Una joven mujer negra, con un traje de negocios impecable, se puso de pie, su expresión cautelosa. «Oficial Harkins», dijo, su voz firme. «¿Qué le hace pensar que esto funcionará? Personas como usted han lastimado a personas como nosotros durante mucho tiempo». Brian tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras sobre él. «Tiene razón», dijo suavemente. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerle esto. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que tengamos un futuro en el que esto nunca vuelva a ocurrir». La mujer lo estudió por un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Y así, algo cambió. No era perdón, ni absolución, pero era un comienzo. Brian soltó un suspiro lento, encontrándose con la mirada de Marcus. «¿Qué tal lo hice?» La sonrisa de Marcus era pequeña, pero genuina. «Nada mal, Harkins. Nada mal en absoluto». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de reuniones, sesiones de planificación y noches sin dormir. Pero Puentes tomó forma, lenta pero seguramente. Oficiales y miembros de la comunidad comenzaron a sentarse juntos, compartiendo sus historias, sus miedos y sus esperanzas. Hubo discusiones acaloradas, lágrimas y momentos de descubrimiento. Y a través de todo, Brian se encontró cambiando aún más. No solo estaba aprendiendo a ver a los demás de manera diferente, sino que también estaba aprendiendo a verse a sí mismo de otra manera. Una tarde, mientras él y Marcus terminaban una sesión de diálogo particularmente intensa, Brian se recostó en su silla, con una pequeña sonrisa en sus labios. «Nunca pensé que estaría haciendo esto», murmuró. Marcus soltó una risa suave. «La vida tiene una forma divertida de sorprendernos». Brian lo miró, con una expresión seria. «Gracias, Marcus, por todo». La sonrisa de Marcus se suavizó. «No me agradezcas todavía. Aún nos queda un largo camino por delante». «Sí», asintió Brian en voz baja, «pero por primera vez estoy listo para enfrentarlo». Se levantaron, apagaron las luces y cerraron la puerta detrás de ellos. La comisaría estaba tranquila, los pasillos oscuros y vacíos. Pero al salir al aire fresco de la noche, Brian sintió algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Esperanza. Porque el cambio estaba llegando. Un paso a la vez, una vida a la vez. Y esta vez él estaba del lado correcto. Mientras caminaban por la calle, uno al lado del otro, Brian no pudo evitar sonreír. Quizás ya no era solo un policía. Quizás por primera vez era algo más. Meses después, Brian estaba sentado en su pequeño y desordenado escritorio, revisando una pila de papeles. Informes, evaluaciones y expedientes llenaban el espacio, pero una carta llamó su atención. Estaba escrita con letra cuidadosa y ordenada, las palabras simples pero poderosas. «Estimado oficial Harkins, solo quería agradecerle por ayudarme esa noche. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Sé que probablemente piense que no fue gran cosa, pero para mí sí lo fue. Ahora estoy trabajando en un centro comunitario. Supongo que solo quería decir, usted hizo la diferencia». Devon, Brian miró la carta, con el corazón hinchándose. Con una respiración profunda, la guardó en su bolsillo, sonriendo más ampliamente. Porque esta vez sabía que hacer la diferencia
No se trataba de un solo gran gesto. Se trataba de cada pequeño cambio significativo en el camino. Y apenas estaba comenzando. Gracias por mirar. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para estar al tanto de más historias poderosas como esta. Dinos en los comentarios cuál crees que es la mayor lección, y comparte este video si crees en la importancia del cambio y la comprensión. Nos vemos en el próximo. Lo siguiente, dijo Marcus, con una pequeña sonrisa asomando en sus labios, es que me ayudarás con una nueva iniciativa. La sala de conferencias estaba llena. Oficiales, líderes comunitarios y activistas ocupaban cada asiento, sus voces un murmullo bajo de expectación. Al frente, Brian estaba junto a Marcus, con el pulso resonando en sus oídos. Había hablado frente a sus compañeros antes, pero esto era diferente. Esto era algo más grande. Gracias a todos por venir, comenzó Marcus, su voz resonando sin esfuerzo sobre la multitud. Estamos aquí hoy porque creemos que el cambio es posible, no solo dentro de la fuerza policial, sino dentro de la comunidad en su conjunto. Hizo un gesto hacia Brian, retrocediendo ligeramente. Brian respiró hondo, preparándose. Solía pensar que sabía lo que significaba ser un buen policía, comenzó. Pensaba que significaba ser duro, estar vigilante, siempre esperando lo peor. Pero estaba equivocado. Ser un buen policía significa ser humano. Significa ver a las personas por lo que son, no por lo que uno espera que sean. Algunas cabezas asintieron. Brian continuó, su confianza creciendo. Es por eso que Marcus y yo estamos lanzando este nuevo programa. Se llama Puentes, y está diseñado para reunir a los oficiales y a los miembros de la comunidad, para derribar las barreras entre nosotros y construir confianza, una relación a la vez. La sala se llenó de interés. Brian miró a Marcus, quien le dio un gesto de aliento. Vamos a realizar talleres, eventos comunitarios y sesiones de diálogo, continuó Brian. Pero no se trata solo de hablar, se trata de escuchar, de entender, y de ser responsables cuando cometemos errores. Hubo una pausa y luego una mano se levantó en el fondo de la sala. Una joven mujer negra, con un traje de negocios impecable, se puso de pie, su expresión cautelosa. «Oficial Harkins», dijo, su voz firme. «¿Qué le hace pensar que esto funcionará? Personas como usted han lastimado a personas como nosotros durante mucho tiempo». Brian tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras sobre él. «Tiene razón», dijo suavemente. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerle esto. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que tengamos un futuro en el que esto nunca vuelva a ocurrir». La mujer lo estudió por un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Y así, algo cambió. No era perdón, ni absolución, pero era un comienzo. Brian soltó un suspiro lento, encontrándose con la mirada de Marcus. ¿Qué tal lo hice? La sonrisa de Marcus era pequeña, pero genuina. Nada mal, Harkins. Nada mal en absoluto. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de reuniones, sesiones de planificación y noches sin dormir. Pero Puentes tomó forma, lenta pero seguramente. Oficiales y miembros de la comunidad comenzaron a sentarse juntos, compartiendo sus historias, sus miedos y sus esperanzas. Hubo discusiones acaloradas, lágrimas y momentos de descubrimiento. Y a través de todo, Brian se encontró cambiando aún más. No solo estaba aprendiendo a ver a los demás de manera diferente, sino que también estaba aprendiendo a verse a sí mismo de otra manera. Una tarde, mientras él y Marcus terminaban una sesión de diálogo particularmente intensa, Brian se recostó en su silla, con una pequeña sonrisa en sus labios. «Nunca pensé que estaría haciendo esto», murmuró. Marcus soltó una risa suave. «La vida tiene una forma divertida de sorprendernos». Brian lo miró, con una expresión seria.
Gracias, Marcus, por todo. La sonrisa de Marcus se suavizó. No me agradezcas todavía. Aún nos queda un largo camino por delante. Sí, asintió Brian en voz baja. Pero por primera vez estoy listo para enfrentarlo. Se levantaron, apagaron las luces y cerraron la puerta detrás de ellos. La comisaría estaba tranquila, los pasillos oscuros y vacíos. Pero al salir al aire fresco de la noche, Brian sintió algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Esperanza. Porque el cambio estaba llegando. Un paso a la vez, una vida a la vez. Y esta vez, él estaba del lado correcto. Mientras caminaban por la calle, uno al lado del otro, Brian no pudo evitar sonreír. Quizás ya no era solo un policía. Quizás, por primera vez, era algo más. Meses después, Brian estaba sentado en su pequeño y desordenado escritorio, revisando una pila de papeles. Informes, evaluaciones y expedientes llenaban el espacio, pero una carta llamó su atención. Estaba escrita con letra cuidadosa y ordenada, las palabras simples pero poderosas. Estimado oficial Harkins, solo quería agradecerle por ayudarme esa noche. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Sé que probablemente piense que no fue gran cosa, pero para mí sí lo fue. Ahora estoy trabajando en un centro comunitario. Supongo que solo quería decir, usted hizo la diferencia. Devon, Brian miró la carta, con el corazón hinchándose. Con una respiración profunda, la guardó en su bolsillo, sonriendo más ampliamente. Porque esta vez sabía que hacer la diferencia no se trataba de un solo gran gesto. Se trataba de cada pequeño cambio significativo en el camino. Y apenas estaba comenzando. Gracias por mirar. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para estar al tanto de más historias poderosas como esta. Dinos en los comentarios cuál crees que es la mayor lección y comparte este video si crees en la importancia del cambio y la comprensión. Nos vemos en el próximo.